Bienvenidos al diario de un estoico. Prepárense para un día más de enseñanzas y reflexiones para la vida diaria. Hay una trampa que has pisado desde que tienes memoria, pero que nadie te advirtió. Una trampa invisible, silenciosa, cómoda. Se llama la manada y te tiene exactamente donde quiere. Seguro pero vacío. Tranquilo pero sin propósito. Relleno pero hueco. Y lo peor es que ni siquiera sabes cuándo entraste en ella. Quizás fue el primer día que te dijeron, eso no se hace. Tal vez fue cuando decidiste estudiar algo que no te apasionaba porque es lo que tiene salidas, o cuando fingiste una sonrisa para encajar entre gente que ni siquiera soportas. Poco a poco fuiste moldeando tu alma para ser aceptado. Fuiste afilando los bordes de tu esencia hasta que ya no cortara, hasta que no incomodara, hasta que no fueras tú. Y aquí estás ahora, perdido entre otros que también están perdidos, pero que actúan como si supieran a dónde van, fingiendo certeza, repitiendo frases hechas, vistiendo inseguridades de moda. Has confundido pertenecer con existir, encajar con vivir. Pero digamos la verdad, no te reconoces y eso duele, no porque sea raro, sino porque es tan común que ni siquiera lo notas. Te han enseñado a tener miedo de quedarte solo, pero nunca te dijeron que hay algo peor. Vivir rodeado de gente y seguir sintiéndote invisible. Diógenes lo sabía, lo entendió antes que nadie, que la verdadera libertad no está en seguir las reglas, sino en destruirlas, en romperlas con cada acción que te devuelva a ti mismo. Mientras el mundo se obsesionaba con la apariencia, él se desnudaba de artificios. Mientras los demás se arrastraban por migajas de validación, él dormía en una tinaja, riéndose de su absurda necesidad de pertenecer. Y tú no necesitas una tinaja, pero necesitas valor. El valor de mirar a la manada y decir, no soy uno de vosotros, aunque me odiéis, aunque me rechacéis, aunque me arranquéis la piel, porque prefiero la verdad que duele a la mentira que consuela. Es fácil seguir la corriente. La corriente no exige coraje, solo obediencia. Pero la corriente siempre lleva al mismo sitio: mediocridad, conformismo, olvido. ¿Cuánta gente conoces que viva de verdad? No sobreviviendo, no aparentando, viviendo, apostando, rompiendo moldes. Probablemente muy poca, porque eso tiene un precio alto. El precio de la soledad. Nadie te lo dice, pero cuando decides salirte del rebaño, el primer golpe no viene de fuera, viene de dentro. De ese eco mental que te grita que estás loco, que te vas a quedar sin nadie, que te vas a perder. Y quizás sea cierto, pero lo que no te dice es que también vas a encontrarte, a verte como nunca antes, sin filtros, sin decorados, brutalmente real. La libertad de la que hablaba Diógenes no es un premio. Es una condena que solo los valientes saben transformar en privilegio, porque no es cómoda, porque no es fácil, porque no tiene garantías. Pero es tuya, y eso la hace sagrada. Mira a tu alrededor, escucha los silencios, observa cómo la gente llena su vacío con objetos, con relaciones disfrazadas, con entretenimiento sin alma. ¿Cuánta gente conoces que se haya mirado al espejo y se haya dicho la verdad sin temblar? El verdadero reto no es ser aceptado, es atreverte a no serlo. Y aquí viene lo inquietante. Cuanto más real eres, más molestas, porque tu presencia es un espejo para los que han olvidado cómo se ve la autenticidad. Te van a llamar raro, arrogante, peligroso. Van a intentar ridiculizarte, silenciarte, corregirte. Pero no es personal, es que les das miedo, porque les haces conscientes de su propia cobardía. La manada castiga a quien se va, porque si tú puedes salir, ellos también podrían, y eso les arranca todas sus excusas. Tu libertad es una amenaza para sus cadenas y lo saben.
Por eso van a intentar devolverte al corral con desprecio, con burlas, con lástima. Todo vale para mantenerte en la fila, pero si aguantas, si no te doblegas, algo cambia. El miedo se transforma en respeto, la soledad en fortaleza, el ruido en silencio, y en ese silencio por fin te escuchas. Te das cuenta de que no necesitas más aprobación que la tuya, que cada vez que decidiste agradar, te traicionaste un poco, que cada sí que diste por miedo fue un ladrillo en la celda donde ahora te ahogas. Y entonces entiendes que la verdadera dignidad no está en ser querido, está en ser libre, aunque eso implique que no te quieran, aunque eso implique perderlo todo, porque si lo que tienes depende de no ser tú, entonces no tienes nada. Vivimos en una sociedad que premia la adaptación y castiga la rebelión, que llama locura a la lucidez y valentía a la obediencia. Pero lo que más teme esta sociedad es a los que no se pueden controlar, a los que no compran la narrativa, a los que se atreven a ser ellos mismos, aunque eso implique caminar solos. Y sí, vas a caminar solo, no siempre, pero durante un tiempo sí. Y va a doler, vas a dudar, vas a querer volver atrás, porque el ser humano está diseñado para buscar tribu, para buscar refugio, pero también está diseñado para evolucionar, para romper límites, para cuestionar todo. Y eso no se hace desde la comodidad, se hace desde el abismo. Mucha gente cree que la libertad es hacer lo que quieras. Mentira. La libertad real es no necesitar hacer lo que todos hacen. Es no tener que justificarse. Es saber que puedes decir no sin sentir culpa. Es entender que perder algo por ser tú nunca es una pérdida real. Lo entendemos tarde, siempre, cuando ya hemos vendido demasiadas partes de nosotros, cuando el alma está hipotecada, cuando el espejo ya no refleja, sino distorsiona. Pero nunca es tarde si decides saltar, si decides cuestionarlo todo, incluso tus propias creencias, porque muchas de ellas no son tuyas. Te las metieron, te las inculcaron, y ni siquiera las has puesto a prueba. ¿Quieres saber si vives en la manada? Mira tus decisiones. ¿A cuántas personas les consultaste antes de tomarlas? Mira tus sueños. ¿Cuántos de ellos son realmente tuyos? ¿Y cuántos son una proyección de lo que otros esperan de ti? Mira tus silencios. ¿Cuántas veces has callado para no incomodar? Mira tus palabras. ¿Cuántas veces has mentido para encajar? Salir de la manada es un acto de guerra contra el condicionamiento, contra el miedo, contra la pereza mental, pero sobre todo contra esa versión domesticada de ti que se arrodilla cada vez que el mundo le exige obediencia. Y aquí viene lo más brutal. Nadie va a aplaudirte cuando lo hagas. Nadie te va a felicitar por pensar diferente. Al contrario, te van a mirar raro, como si tu libertad fuera una amenaza. Y lo es porque cada alma libre desordena el sistema. Cada mente despierta es un virus en la Matrix. Pero no te detengas. Aunque tiemble todo, aunque se derrumben falsos, aunque duela la soledad como una cuchilla, sigue, porque al final, cuando se despeje el ruido, quedarás tú, y solo tú. Y eso, aunque no lo creas ahora, es suficiente. Sí, la libertad es una condena, una cruz que se carga solo, pero también es la única forma de mirar al mundo sin bajar la mirada, de vivir sin pedir permiso, de morir sin arrepentirse. Diógenes lo sabía, lo gritó con su vida, no con sus palabras, lo mostró siendo un loco para el mundo, pero un sabio para sí mismo. Y tú, si te atreves, también puedes ser ese loco, el que se libera, el que se revela, el que deja de arrastrarse por un sitio en el que nunca encajó. La manada es cómoda, pero la comodidad es el opio del alma, y el alma fue hecha para arder, para romper, para reconstruirse, así que decide, ¿quieres seguir siendo una sombra aceptada o prefieres convertirte en fuego?
aunque eso signifique quemar los puentes que te conectaban con el rebaño. Es tu elección, pero recuerda, lo que te hace diferente es lo que te hará libre. Y la libertad no se suplica, se conquista con sangre, con miedo, con soledad, pero también con verdad, con amor propio, con valentía, porque solo el que se atreve a estar solo se encuentra. Y cuando te encuentres, te lo prometo, no volverás a querer pertenecer a ningún lugar donde tengas que dejar de ser tú. Que el mundo ruja, que la manada ladre, tú camina, porque mientras ellos viven para ser aprobados, tú empiezas a vivir para ser libre. Y eso lo cambia todo. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, cuando piensas que el mayor obstáculo es la manada y su juicio, te das cuenta de que existe algo todavía más sutil, más venenoso, más difícil de detectar, el imitador interno, esa voz que ya no viene de fuera, sino que se instaló dentro de ti como un virus, una voz que aprendiste de tus padres, de tus profesores, de tus jefes, de tus amigos que no eran realmente amigos. Es el eco del condicionamiento. Ya no necesitas que la sociedad te vigile, porque tú mismo te has convertido en tu propio carcelero. Ahí es donde comienza la verdadera trampa, la autocensura, el diálogo interno que repite patrones que no son tuyos, que no nacen de tu esencia, sino de una historia ajena que te metieron como si fuera tuya. Eso no puedes hacerlo, eso no es para ti, vas a fracasar, se van a reír de ti. ¿Te suena? Porque lo más macabro del sistema no es que te controle con castigos, sino que te eduque para castigarte tú mismo. Y mientras tú crees que estás tomando decisiones libres, lo que realmente haces es ejecutar un guión que te impusieron sin darte cuenta. Por eso da igual si sales de la manada físicamente, si aún sigues pensándote con sus ojos, si aún juzgas tus acciones con sus criterios. Entonces no te has liberado, solo has cambiado de jaula. Esta es la parte que casi nadie te cuenta. El exilio no solo es físico, es mental. Puedes estar solo, apartado, excomulgado de los grupos, pero si sigues viviendo con miedo al juicio, no has salido. Solo estás en la antesala de la libertad, no dentro de ella. La verdadera ruptura ocurre cuando decides desinstalar todas esas voces, una por una, cuando te enfrentas a la posibilidad de estar equivocado, sí, pero por fin desde tu propia convicción, no desde la obediencia, no desde la culpa, no desde la necesidad de aceptación. Es ahí donde el silencio ya no asusta, sino que limpia. Cuando dejas de preguntarte si estás bien y empiezas a sentir que por primera vez estás siendo tú, crudo, sin maquillaje, sin caretas. Pero cuidado, porque justo en ese momento aparece otra tentación. El deseo de crear una nueva tribu de despiertos, de rodearte de otros que también hayan salido de la manada, de buscar pertenencia en la no pertenencia. Y es una trampa igual de peligrosa, porque la libertad no es cambiar de uniforme, es dejar de necesitar uno. No necesitas una nueva etiqueta, ni un nuevo oísmo, ni un nuevo gurú que te diga cómo vivir sin seguir a nadie. La paradoja es esta: cuanto más avanzas hacia ti mismo, más te das cuenta de que el camino no tiene compañeros constantes, no porque los demás sean enemigos, sino porque tu camino es único, intransferible, irrepetible, y cualquier intento de duplicarlo lo pervierte. Y aquí es donde entra el miedo más profundo. No el miedo a la soledad, no el miedo al juicio, sino el miedo a la responsabilidad total. Porque cuando ya no puedes culpar a la sociedad, ni a tus padres, ni al sistema, ni a tus circunstancias, solo quedas tú. Y eso, amigo mío, da vértigo. Brutal, porque ya no hay excusas. Si fracasas es tuyo, si te pierdes es tuyo, si no haces nada, también es tuyo. Pero también es tuyo el mérito, tuya la transformación, tuyo el fuego que construyes desde las cenizas
de todo lo que quemaste por buscarte. Y aquí es donde la libertad se vuelve una carga y un privilegio al mismo tiempo, porque ya no puedes mentirte. Ya no puedes decir, es que me obligaron. Ahora sabes que lo que haces lo haces porque lo elegiste, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie te aplauda. Y entonces, cuando crees que ya no queda nada más por soltar, descubres que todavía llevas algo colgando, la necesidad de tener sentido. Ese último deseo profundamente humano de que todo esto tenga un propósito. Pero la libertad te enseña una lección más, que no necesitas un sentido impuesto ni una narrativa perfecta. A veces la vida no tiene que tener un porqué. A veces solo tiene que ser vivida, sentida, respirada, sin más. El error está en querer entenderlo todo antes de actuar, en querer garantías antes de saltar. Y no funciona así. La autenticidad no viene con instrucciones. No hay mapa, no hay promesa. Lo único que hay es este momento en el que decides dejar de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Diógenes se reía de Alejandro Magno porque tenía claro algo que hoy hemos olvidado. No necesitas poder si ya eres dueño de ti mismo. No necesitas privilegios si ya no dependes de nadie para ser quien eres. Esa es la cima más alta, aunque esté al nivel del suelo, aunque no tenga estandartes, aunque no te la reconozcan. Y ahora, después de todo, mírate. Has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, sintiendo cada golpe de verdad. ¿Por qué? Porque sabes en el fondo que hay algo más allá de esta máscara que llevas, que hay una versión de ti que ya no está dispuesta a seguir fingiendo, que no quiere seguir simulando que la vida tiene sentido solo porque así lo dicta la mayoría. Así que aquí va la invitación final, brutal, desnuda, irrevocable. No te acomodes en el margen de la manada, no te conviertas en el exiliado que sigue anhelando el regreso. Sé el que prende fuego al camino de vuelta, el que convierte su soledad en templo, el que ya no espera validación ni permiso. Porque cuando por fin te atreves a vivir sin audiencia, descubres que lo que antes llamabas libertad era solo la puerta. Y ahora empieza la vida real, pero todavía hay algo más profundo, algo que no se ve pero se siente, que no suena pero retumba dentro. Es la sensación de estar constantemente en deuda con la vida, esa culpa sin nombre, ese peso invisible que arrastras aunque no hayas hecho nada malo. Lo has sentido. Es como si cada paso fuera una disculpa, como si tu existencia necesitara justificación. Y no es casualidad. Es la consecuencia de haber vivido tanto tiempo midiendo tu valor con reglas que no escribiste tú. Te han hecho creer que debes merecerte el aire que respiras, que si no produces no vales, que si no destacas no existes. Te entrenaron para correr sin saber por qué, para competir en una carrera sin línea de meta, donde los aplausos duran menos que tus heridas. Y aquí es donde la trampa se vuelve aún más sofisticada. Te hacen creer que eres libre porque puedes elegir entre 100 versiones del mismo molde, pero no te dan la opción de salir del sistema. Solo puedes elegir dentro de él. ¿Qué tipo de libertad es esa? Es como si te dejaran escoger la marca de tus grilletes. Entonces aparece una nueva pregunta. ¿Cuánto de lo que haces es realmente tuyo? ¿Cuántas veces has elegido desde el deseo genuino y no desde el miedo? Miedo a defraudar, miedo a equivocarte, miedo a quedarte solo, porque eso es lo que más paraliza. No el fracaso, sino el abandono. La idea de que si no eres como esperan, dejarán de quererte. Y aquí llega la gran revelación. Ese miedo no se disuelve con más éxito, ni con más aplausos, ni con más diplomas. Solo se disuelve con una decisión radical: dejar de vivir para ser querido. Porque mientras sigas persiguiendo la aprobación, nunca serás libre. Serás un actor.
Y lo más trágico no es actuar, es olvidar que estás actuando. Diógenes lo sabía, por eso vivía sin más pertenencia que su propia dignidad. No tenía casa, ni fama, ni seguidores, pero tenía algo que muchos con millones en el banco jamás tendrán: coherencia. Y la coherencia es más valiosa que cualquier trofeo, porque es lo único que te permite dormir en paz. Y esto no es poesía, es biología, es psicología. Cuando vives en disonancia, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no están alineados, el cuerpo lo sabe, se tensa, se enferma, se apaga, porque el alma no fue hecha para fingir toda la vida. Y lo sabes, lo has sentido. Esa fatiga que no se cura con descanso, esa tristeza sin causa, esa ansiedad que llega cuando todo debería estar bien. ¿Sabes por qué? Porque llevas años caminando con una máscara que ya no puedes sostener y te da miedo quitártela, porque no sabes qué hay debajo. Pero lo que no entiendes es que esa máscara no te protege, te pudre, te separa de ti, te hace vivir una vida que no te pertenece. Y aquí es donde todo se conecta. La manada no es solo un grupo, es una mentalidad, una cárcel sin barrotes pero con reglas invisibles. Y si no decides romperlas tú, nadie lo hará por ti, porque al sistema le conviene tu sumisión. Le conviene que compres lo que no necesitas para impresionar a quien no te importa, que trabajes en algo que odias para vivir una vida que no te llena. ¿Lo ves? No es solo una cuestión de identidad, es una cuestión de supervivencia emocional, porque si no tomas el control te apagas poco a poco, sin escándalo, sin drama. Te vuelves gris. Y un alma gris es peor que una alma rota, porque la rota aún puede reconstruirse. La gris ya se ha rendido. Así que ahora no se trata solo de salir de la manada, se trata de empezar a crear tu propio lenguaje, tus propios rituales, tus propias definiciones de éxito, porque mientras sigas usando sus palabras, seguirás jugando su juego. Y en ese juego, tú siempre pierdes. Crea tu propio calendario. Decide qué celebras y qué no. Aprende a decir que no sin explicar. Aprende a estar solo sin sentirte incompleto. Aprende a admirarte sin culpa. Porque la autoaceptación no es arrogancia, es justicia. Es reparar el daño de tantos años siendo menos de lo que eres por miedo a ser demasiado. Y sí, vas a perder cosas, vas a perder gente, vas a perder oportunidades, pero lo que vas a ganar no tiene precio. Vas a ganar paz. Esa paz que no depende del exterior, que no necesita testigos, que no pide permiso. La paz que nace cuando por fin todo lo que eres, lo que haces y lo que sientes apuntan en la misma dirección. Esa es la victoria. No la fama, no el dinero, no el reconocimiento. La paz. Y si la consigues, habrás logrado lo que casi nadie se atreve. Habrás vencido al sistema desde dentro, sin armas, sin gritar, solo siendo tú hasta las últimas consecuencias. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a romperse, o mejor dicho, a liberarse. Algo ya no encaja con esa versión de ti que se adaptaba por inercia, que sonreía por compromiso, que bajaba la mirada para no molestar. Y aunque aún no lo tengas claro, ya lo sabes, lo intuyes, lo sientes. Esa incomodidad que te acompaña últimamente no es ansiedad, es el despertar. Es tu verdadero yo golpeando desde dentro, pidiéndote que lo saques, que lo sueltes, que lo dejes respirar. Pero ojo, despertar no es una luz cálida que te acaricia el rostro al amanecer. Despertar es un incendio, es la demolición brutal de todo lo que fuiste sin querer ser. Y claro que asusta, porque crecer duele, porque evolucionar implica traicionar una parte de ti. Pero qué ironía, ¿no? Para ser tú primero tienes que traicionar al que fingía ser. Y ahí está el giro final, lo más inesperado, lo que nadie te había dicho aún,
que el verdadero enemigo no es la manada, no es el sistema, no son los demás. Eres tú, pero no tú, el real. Tú, el moldeado, el domesticado, el programado, ese tú que vive según un libreto que nunca escribiste. Ese tú que sigue repitiendo creencias heredadas, miedos prestados, límites impuestos. Ese tú que ya no puede seguir sosteniéndose sin romperte y por eso estás aquí. Porque hay una parte de ti que ya no soporta más la farsa, que quiere gritar, que quiere quemarlo todo, que quiere empezar de cero. Y déjame decirte algo, está bien. No estás roto, no estás perdido, estás listo para vivir sin testigos, para caminar sin ruta, para fallar sin disculparte, para sentir sin avergonzarte, para pensar sin pedir permiso, para crear tu propio manifiesto, para ser de una vez lo que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera lo que debía ser. Y cuando llegues ahí, porque vas a llegar, te darás cuenta de algo escalofriante. Nadie puede salvarte, pero nadie puede detenerte. Nadie. Si eliges ser tú, lo eres. No hay barrera más fuerte que la que tú mismo alimentas, y no hay libertad más salvaje que la que nace de dejar de necesitar ser entendido. Así que ahora, si de verdad quieres hacer algo con lo que sentiste hoy, no corras a hacer planes. No intentes convertir esto en una lista de tareas. Solo haz una cosa. Quítate la máscara, solo una, y observa. Mira quién queda cuando el personaje cae. Quizás sea la primera vez que lo ves y se asusta. Bien, eso significa que has llegado. Ahora sí, si esto te removió, si algo en tu interior se estremeció, si sentiste que por fin alguien puso en palabras lo que no sabías cómo decir, suscríbete, no por compromiso. Hazlo como un acto simbólico, como un grito silencioso que dice, estoy empezando a despertar. Y comenta una frase que quiero leer y responder. Ya no finjo. Escríbela si te reconociste en este caos. Escríbela si ya estás harto de actuar. Escríbela si por una vez decidiste elegirte. Yo me voy, pero tú no. Tú te quedas contigo. Y eso es lo más jodidamente poderoso que puedes hacer. Nos vemos en el siguiente abismo o en el reflejo que evitas, sea donde sea que no sea fingiendo. Imagina que despiertas en un mundo donde la cultura ha sido sustituida por una interminable serie de estímulos diseñados para mantenerte entretenido, pero nunca satisfecho. Noticias superficiales, videos breves, series interminables y memes virales. Todo sucede rápidamente sin dar espacio a la reflexión. Te desplazas de un contenido a otro, atrapado en una corriente de entretenimiento sin fin, y sin darte cuenta han pasado 1 hora o tal vez 3. Pero ahora, hazte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento de verdadero aburrimiento? Un momento sin una pantalla frente a tus ojos, sin ruido, sin distracción. Probablemente ni lo recuerdes. En la era de la hiperconectividad, el entretenimiento se ha convertido en una droga omnipresente que nos mantiene ocupados pero vacíos. Y lo más preocupante es que su efecto va mucho más allá del simple pasar el rato. Está moldeando nuestra forma de pensar, o mejor dicho, nuestra incapacidad para pensar profundamente. Esta no es una advertencia exagerada. Diversos filósofos y pensadores han señalado cómo el exceso de placer y distracción puede llevar a la decadencia de una sociedad. Aldous Huxley lo anticipó en Un mundo feliz, donde la humanidad, adormecida por el entretenimiento y las distracciones, pierde toda capacidad de cuestionamiento. Neil Postman, en Divertirse hasta morir, explicó cómo la televisión y los medios masivos estaban convirtiendo la información en un espectáculo vacío. Incluso filósofos como Nietzsche y Schopenhauer hablaban de cómo el individuo puede caer en la trampa de la gratificación inmediata,
alejándose de su propio desarrollo intelectual y espiritual. Vivimos en una época en la que nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información. Paradójicamente, este exceso no nos ha hecho más sabios, sino más distraídos. ¿Por qué? Porque la información ya no se presenta para ser comprendida o cuestionada, sino para ser consumida a la mayor velocidad posible. No hay tiempo para la profundidad, y en ese proceso, el pensamiento crítico muere lentamente. El problema no es el entretenimiento en sí mismo. Siempre ha existido, y siempre tendrá un papel en nuestras vidas. Pero la diferencia es que hoy el entretenimiento ya no es una elección, es una imposición. Todo está diseñado para capturar nuestra atención y retenernos el mayor tiempo posible. Algoritmos que saben exactamente qué queremos ver, plataformas que nos bombardean con contenido a cada segundo y una industria que ha comprendido que, cuanto más distraídos estemos, menos cuestionaremos el mundo que nos rodea. Así que la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esta adicción al entretenimiento? ¿Cómo afecta nuestra mente, nuestra cultura y nuestra capacidad de pensar? Y lo más importante, ¿es posible salir de este ciclo? En este video exploraremos cómo el entretenimiento ha pasado de ser un simple pasatiempo a convertirse en una herramienta de control. ¿Qué efectos tiene sobre nuestra capacidad intelectual? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para recuperar el control sobre nuestra atención y nuestra mente? Porque en un mundo donde la distracción es la norma, el acto más revolucionario es aprender a pensar de verdad. Si la distracción se ha convertido en la norma, ¿cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento la cultura dejó de ser una herramienta para la reflexión y el crecimiento intelectual y se convirtió en una sucesión de estímulos diseñados únicamente para entretener? La respuesta no está en un solo evento, sino en un proceso gradual que ha transformado la forma en que consumimos información y, más importante aún, la manera en que pensamos. Durante siglos, la cultura fue entendida como un medio para la elevación del individuo. La literatura, la música, el arte y la filosofía tenían un propósito más allá del simple entretenimiento. Invitaban a la contemplación, al debate y al desarrollo de una visión crítica sobre la existencia. Pensadores como Nietzsche y Schopenhauer concebían la cultura como un medio para profundizar en la condición humana, para enfrentar las grandes preguntas de la vida, en lugar de huir de ellas. Sin embargo, en algún momento, esta idea comenzó a cambiar. El primer gran golpe vino con la llegada de los medios masivos de comunicación. Con la radio y la televisión, la información dejó de ser algo que se buscaba activamente y se convirtió en algo que llegaba pasivamente a las personas. Si bien estos medios trajeron beneficios en términos de acceso a la información, también introdujeron un nuevo paradigma, el de la inmediatez. La reflexión fue cediendo su lugar a la velocidad y la profundidad a la simplicidad. Era más fácil consumir un titular que leer un ensayo, más cómodo ver un resumen que explorar una idea en su totalidad. Pero la verdadera transformación ocurrió con la era digital. Internet prometía ser una revolución del conocimiento, un espacio donde cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, pudiera acceder a las ideas más brillantes de la historia con solo un clic. Y en cierto sentido, esto es verdad. Sin embargo, lo que no se anticipó fue el efecto de la sobreabundancia de información. En lugar de utilizar esta herramienta para profundizar en el pensamiento, las personas fueron seducidas por la gratificación instantánea. Surgió una paradoja. Cuanto más acceso teníamos al conocimiento, menos lo aprovechábamos. Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento elevaron esta dinámica a su máxima expresión.
Todo fue diseñado para capturar la atención de la forma más eficiente posible, lo que significaba que el contenido debía ser breve, impactante y fácil de consumir. El problema es que la cultura no puede ser reducida a fragmentos de segundos sin perder su esencia. Un libro requiere tiempo para ser comprendido. Una idea necesita desarrollo. Una reflexión necesita maduración. Pero en el mundo del entretenimiento actual, todo esto es visto como un obstáculo. Lo que no es inmediato es descartado. La consecuencia ha sido un cambio profundo en la manera en que experimentamos la realidad. Antes, el entretenimiento era un respiro dentro de la vida cotidiana, un momento para relajarse después de un día de trabajo o estudio. Hoy, en cambio, se ha convertido en el eje central de la existencia. La diferencia entre cultura y espectáculo se ha desdibujado, y con ello la capacidad de las personas para distinguir entre lo que es significativo y lo que es simplemente una distracción pasajera. Este fenómeno ya había sido anticipado por algunos pensadores. Aldous Huxley advirtió en Un mundo feliz que el peligro no era una dictadura que prohibiera el conocimiento, sino una sociedad que estuviera tan absorta en su entretenimiento que ya no tuviera interés en buscar la verdad. Neil Postman, en Divertirse hasta morir, argumentó que el verdadero problema no era que la televisión nos ofreciera contenido vacío, sino que nos acostumbró a esperar que toda la información fuera entretenida. Y esta idea se ha expandido aún más en la era digital. Si algo no nos entretiene en los primeros segundos, lo descartamos. El impacto de esta transformación es profundo. No solo ha cambiado la forma en que consumimos información, sino también nuestra manera de pensar. La paciencia intelectual se ha reducido, la capacidad de concentración se ha debilitado, la profundidad ha sido sustituida por la inmediatez. Y lo peor de todo es que esto no ocurre de manera consciente. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, en el que poco a poco nos volvemos incapaces de sostener una idea compleja, de enfrentar una discusión filosófica sin sentir la necesidad de mirar una pantalla en busca de distracción. Pero esto no significa que todo esté perdido. Aún es posible recuperar el pensamiento profundo, el hábito de la reflexión y la capacidad de discernir entre el verdadero conocimiento y el simple entretenimiento vacío. Para hacerlo, es fundamental comprender los mecanismos que están en juego, cómo nuestra mente es manipulada por estos estímulos y qué podemos hacer para resistir esta dinámica. Para liberarnos realmente de la adicción al entretenimiento, es necesario comprender cómo funciona a nivel psicológico y neurológico. La mayoría de las personas cree que consumen entretenimiento porque lo disfrutan, pero la realidad es mucho más compleja. No se trata solo de placer o de distracción. Se trata de una manipulación directa de nuestra biología más fundamental. El cerebro humano no ha cambiado mucho en los últimos miles de años. Sigue funcionando con los mismos principios básicos que permitieron la supervivencia de nuestros antepasados. Uno de estos principios es la búsqueda de recompensa, un mecanismo que nos motiva a repetir acciones que en el pasado fueron beneficiosas para nuestra supervivencia. Cuando un cazador recolectaba alimento, su cerebro liberaba dopamina, lo que reforzaba la conducta y aumentaba las probabilidades de que lo hiciera de nuevo. Lo mismo ocurría con la socialización, la exploración y el aprendizaje. El problema es que el mundo moderno ha explotado este sistema de recompensa para mantenernos atrapados en un ciclo de gratificación constante sin que obtengamos un beneficio real. El entretenimiento digital está diseñado para generar picos de dopamina en el cerebro. Cada notificación, cada video, cada nueva actualización en redes sociales activa este circuito de recompensa
de la misma manera en que lo haría una recompensa natural. Pero con una diferencia crucial. En la naturaleza, conseguir una recompensa requiere esfuerzo. Cazar, aprender, desarrollar habilidades o construir relaciones sociales profundas toma tiempo y energía. En cambio, el entretenimiento moderno ofrece una gratificación instantánea sin ningún esfuerzo. Un simple clic nos da acceso a una avalancha de estímulos diseñados específicamente para capturar nuestra atención y mantenernos enganchados el mayor tiempo posible. El problema es que el cerebro no está preparado para manejar este nivel de estimulación artificial. Cuando se expone constantemente a estos picos de dopamina, comienza a desarrollar tolerancia, lo que significa que se necesitan dosis cada vez más altas para obtener la misma sensación de placer. Esto explica por qué las personas pasan cada vez más tiempo en plataformas de entretenimiento sin sentirse realmente satisfechas. Un video lleva a otro, una notificación lleva a otra, y antes de darse cuenta, han pasado horas en un estado de semi-inconsciencia, desplazándose de un estímulo a otro sin un propósito claro. Este fenómeno no es accidental. Las empresas que controlan la industria del entretenimiento digital han invertido miles de millones de dólares en estudiar cómo manipular la psicología humana para hacer que sus productos sean lo más adictivos posible. Los algoritmos de las redes sociales no están diseñados para mostrarte lo que necesitas, sino lo que mantendrá tu atención el mayor tiempo posible. Las plataformas de streaming han perfeccionado el arte de la reproducción automática para evitar que te detengas a reflexionar si realmente quieres seguir viendo. Incluso el diseño de las interfaces ha sido optimizado para que desplazarse por el contenido sea tan fácil que apenas notes el paso del tiempo. Lo más preocupante es que este mecanismo de adicción no solo afecta la cantidad de tiempo que pasamos consumiendo entretenimiento, sino también la manera en que procesamos la información. Cuando el cerebro se acostumbra a obtener gratificación de manera instantánea, pierde la capacidad de tolerar el esfuerzo necesario para actividades más profundas, como la lectura, la meditación o el pensamiento crítico. Es por eso que muchas personas hoy en día encuentran aburrido un libro largo o un discurso complejo, pero pueden pasar horas viendo videos cortos sin dificultad. No es una cuestión de interés, sino de entrenamiento cerebral. Schopenhauer hablaba de la importancia de la voluntad para resistir las distracciones y enfocarse en lo esencial. Nietzsche advertía sobre los peligros de una sociedad que busca únicamente el placer y evita el sufrimiento a toda costa. Ambos estarían alarmados al ver cómo hemos llegado a un punto en el que la mayoría de las personas no puede estar ni siquiera unos minutos a solas con sus pensamientos sin sentir ansiedad o la necesidad de buscar una distracción inmediata. El impacto de esta adicción al entretenimiento va mucho más allá del ámbito individual. A nivel cultural, está generando una sociedad incapaz de sostener el pensamiento crítico y de analizar los problemas con profundidad. Cuando las personas están constantemente distraídas, se vuelven más manipulables. No cuestionan la información que reciben, no investigan, no buscan comprender la raíz de los problemas. Se conforman con titulares, con frases cortas, con la ilusión de conocimiento sin el esfuerzo real de obtenerlo. Los gobiernos y las grandes corporaciones han comprendido este fenómeno mejor que nadie. Han aprendido que no es necesario censurar la información para controlar a la población. Basta con inundar con una cantidad abrumadora de distracciones. En el pasado, la censura consistía en prohibir libros y restringir ideas. Hoy, la censura es mucho más sutil. Se basa en asegurarse de que la gente esté tan entretenida que no tenga tiempo ni interés en cuestionar la realidad.
Aldous Huxley predijo este futuro con una precisión escalofriante. En un mundo feliz, el control no se ejerce mediante la represión, sino a través del placer. La gente no es forzada a obedecer, simplemente está demasiado entretenida como para resistirse. Neil Postman amplió esta idea al señalar que la información sin contexto, presentada únicamente como entretenimiento, no contribuye al conocimiento, sino a la confusión. Cuando todo se vuelve un espectáculo, nada es tomado en serio. El problema no es que exista entretenimiento, sino que hemos perdido la capacidad de equilibrarlo con el desarrollo intelectual y la reflexión profunda. Antes, el entretenimiento era un descanso dentro de la vida, una pausa momentánea. Hoy, para muchos, se ha convertido en el centro de la existencia. Se ha normalizado la idea de que estar constantemente estimulado es algo positivo, cuando en realidad es una de las principales razones por las que el pensamiento crítico y la creatividad están en declive. La pregunta entonces es, ¿hay una salida? ¿Es posible liberarse de este ciclo de dopamina, entretenimiento vacío y distracción constante? La respuesta no es sencilla, pero existe. El primer paso es tomar conciencia de cómo operan estos mecanismos y de qué manera están afectando nuestra mente y nuestra cultura. El segundo paso es recuperar el control de nuestra atención. Aprender a manejar el aburrimiento sin buscar estímulos inmediatos y redescubrir el valor de la profundidad intelectual. En la siguiente sección, exploraremos estrategias concretas para salir de esta trampa. Si queremos recuperar nuestra capacidad de pensar, debemos ser capaces de resistir el placer inmediato en favor de algo mucho más valioso, la verdadera comprensión del mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo hacerlo cuando todo está diseñado para mantenernos distraídos? Es fácil caer en la desesperanza y pensar que escapar de este ciclo es imposible, que el entretenimiento ha ganado la batalla y que no queda más opción que rendirse ante su dominio. Sin embargo, esta idea no es más que otra forma de resignación inducida por el mismo sistema que nos quiere atrapar. Salir de esta trampa no solo es posible, sino que es una de las pocas formas reales de resistencia en un mundo donde la distracción se ha convertido en la norma. El primer paso es recuperar el control sobre nuestra atención. La atención es el recurso más valioso que tenemos, más incluso que el tiempo, porque sin atención, el tiempo se diluye en una serie de estímulos inconexos, sin dirección ni propósito. El problema es que hoy en día la atención ha sido secuestrada. Cada plataforma digital compite por fragmentos de nuestra conciencia, utilizando todas las estrategias posibles para mantenernos enganchados. La única forma de liberarnos es empezar a tratar nuestra atención como lo que realmente es, un bien escaso que debe ser protegido con celo. Esto significa poner límites, reducir la exposición a estímulos innecesarios y aprender a estar con uno mismo sin la necesidad constante de distracción. La mayoría de las personas subestima el poder del silencio y del aburrimiento. Vivimos en una era en la que el aburrimiento se percibe como algo negativo, cuando en realidad es una puerta a la creatividad y al pensamiento profundo. Grandes ideas, descubrimientos y reflexiones han nacido en momentos de aparente inactividad. Pero si cada segundo de nuestra vida está ocupado por una pantalla, por una notificación o por un nuevo contenido, nunca daremos espacio a esos pensamientos que realmente importan. La clave está en reaprender a estar en silencio, a soportar la incomodidad de no estar constantemente entretenidos y a redescubrir el placer de la reflexión sin interferencias externas. Otro aspecto fundamental es recuperar la paciencia intelectual.
El conocimiento profundo no se obtiene de manera inmediata. Requiere esfuerzo, tiempo y dedicación. Leer un libro complejo, comprender una teoría filosófica o desarrollar una idea propia no es algo que pueda lograrse en segundos o minutos. Pero en un mundo dominado por la gratificación instantánea, muchas personas han perdido la capacidad de sostener la atención el tiempo suficiente como para extraer valor de la verdadera profundidad intelectual. La única manera de contrarrestar esto es entrenar la mente para resistir la necesidad de gratificación inmediata. Retomando el hábito de la lectura profunda, la escritura reflexiva y el pensamiento sostenido. Nietzsche hablaba de la importancia de la autodisciplina para superar los impulsos más básicos y alcanzar un estado superior de conciencia. Schopenhauer advertía sobre los peligros de vivir esclavizados por los placeres momentáneos sin una visión clara de lo que realmente vale la pena. Ambos coincidirían en que la única forma de recuperar el control sobre la propia mente es mediante la voluntad. Sin una decisión firme de resistir la distracción, cualquier intento de cambio será efímero. No se trata de eliminar el entretenimiento de la vida, sino de ponerlo en su lugar correcto, como una herramienta ocasional de descanso, no como el centro de la existencia. También es crucial reconstruir la relación con la información. La era digital ha creado la ilusión de que estar informado es lo mismo que ser sabio, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas. Consumir noticias de forma compulsiva, saltar de un contenido a otro sin procesarlo realmente y llenar la mente de datos fragmentados no vale a comprender el mundo. La verdadera comprensión requiere análisis, contexto y tiempo. Es preferible leer un solo libro y comprenderlo profundamente que consumir cientos de artículos sin reflexionar sobre ninguno. Es mejor tener pocas fuentes de información confiables y estudiarlas en profundidad que estar expuesto a un flujo constante de datos sin orden ni sentido. La cultura del entretenimiento ha debilitado el pensamiento crítico, pero no lo ha destruido por completo. Todavía hay quienes resisten, quienes buscan algo más que la gratificación momentánea, quienes sienten la necesidad de recuperar la capacidad de pensar de manera profunda. Para ello, es fundamental rodearse de estímulos que fomenten la reflexión en lugar de la distracción. Elegir cuidadosamente qué consumimos, con quién hablamos y en qué invertimos nuestra atención es un acto de resistencia en sí mismo. La mente es el reflejo de aquello con lo que la alimentamos. Si nos nutrimos únicamente de entretenimiento superficial, nuestra forma de pensar será superficial. Pero si elegimos el conocimiento, la reflexión y el cuestionamiento, nuestra visión del mundo se expandirá más allá de los límites impuestos por la distracción constante. Aldous Huxley nos advirtió que el mayor peligro de una sociedad hiperentretenida no era la opresión, sino la pasividad. Cuando las personas están demasiado distraídas como para cuestionar lo que sucede a su alrededor, el control se vuelve innecesario porque la sumisión se vuelve voluntaria. El filósofo Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, en la que la estimulación ha convertido a los individuos en seres agotados, incapaces de resistir, no porque alguien los obligue, sino porque su propia mente ha sido condicionada para no hacerlo. Pero si la pasividad es la trampa, la acción es la salida. Tomar conciencia, recuperar la voluntad y resistir la adicción al entretenimiento no es solo una cuestión individual, sino también una forma de preservar la cultura y la inteligencia colectiva. El mundo de hoy nos ofrece dos caminos. Uno es el camino fácil, el de la distracción constante, el de la gratificación inmediata, el de una vida llena de entretenimiento vacío, pero sin dirección ni propósito.
El otro es el camino difícil, el de la resistencia, el del pensamiento profundo, el de la lucha contra la inercia de la distracción. Elegir el segundo camino no es sencillo, pero es el único que permite recuperar el control sobre la propia mente y con él la posibilidad de comprender la realidad en su verdadera profundidad. No se trata de rechazar el entretenimiento por completo, sino de ponerlo en su justa medida. Se trata de recordar que la verdadera satisfacción no se encuentra en la distracción constante, sino en la búsqueda de significado. En un mundo donde la norma es estar atrapado en el flujo interminable de estímulos, el acto más revolucionario es recuperar la capacidad de pensar. Imagina que, en un momento de tu vida, despiertas y descubres algo extraordinario. Todo lo que temiste durante años, todas las preocupaciones que consumieron tus noches y días, nunca fueron reales. No hablo de un truco de magia, una técnica mental superficial o un optimismo forzado que ignora los problemas. Me refiero a una verdad tan profunda y transformadora que, al comprenderla, jamás volverás a ver la vida de la misma manera. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces el miedo, la ansiedad o la tristeza se apoderaron de ti por algo que al final no era tan terrible? ¿Cuántas noches perdiste el sueño, atormentado por un problema que al día siguiente simplemente no se materializó? ¿Cuántas veces tu mente te engañó, haciéndote sufrir de antemano por eventos que nunca sucedieron? Tal vez imaginaste que fracasarías en una tarea crucial, solo para descubrir que manejaste la situación con mucha más competencia de la que esperabas. O sentiste un pavor paralizante al hablar en público, creyendo que serías duramente juzgado, para luego darte cuenta de que la audiencia no te prestaba tanta atención como imaginabas. El miedo, la ansiedad y la angustia parecen experiencias tangibles, pero en su mayoría son invenciones de nuestra propia imaginación. Y lo peor es que estas emociones a menudo controlan nuestras vidas. Ahora imagina algo aún más radical. ¿Y si te dijera que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí, sino de la forma en que la interpretamos? Que el miedo, el dolor y el estrés no son más que ilusiones creadas por nuestra mente. Piensa, por ejemplo, en el estrés que sentimos al creer que alguien está hablando mal de nosotros. Durante horas o días, nuestra mente se inunda de escenarios y diálogos imaginarios, alimentando esa incomodidad. Pero, ¿cuántas veces esa suposición resultó ser cierta? ¿Y si la persona ni siquiera estaba pensando en ti? Si ese es el caso, tu sufrimiento fue en vano, basado en una suposición infundada. El gran problema es que nuestra mente actúa como si nuestras peores pesadillas fueran reales, acechándonos con visiones de fracaso, rechazo o pérdida. Y reaccionamos a estas proyecciones como si fueran eventos presentes e inevitables. Nos quedamos atrapados en una espiral de angustia que en realidad no tiene ningún fundamento concreto. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de romper este ciclo destructivo? Esta solución proviene de la filosofía y fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar de manera diferente. Un hombre que fue rechazado, traicionado, condenado al aislamiento, pero que, en lugar de sucumbir a la desesperación, encontró en su soledad la clave para liberarse del sufrimiento. Hoy te revelaré la fórmula de Spinoza para acabar con el miedo y el dolor. Pero antes quiero advertirte, cuando comprendas esta fórmula, tu forma de ver el mundo cambiará para siempre. Él afirmaba que la libertad no consistía en elegir entre diferentes opciones o caminos, sino en comprender la realidad tal como es. Con esta idea, Spinoza descubrió algo asombroso. Su visión del mundo era completamente diferente de la que predominaba en su época. Mientras la mayoría de las personas veía la vida como una lucha constante entre el bien y el mal,
Él veía un universo donde todo sucede por necesidad, sin castigos o intervenciones divinas. Para Spinoza, el destino no era algo místico, sino una consecuencia lógica de las leyes de la naturaleza. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción eran determinados por una cadena infinita de causas y efectos. Esto significaba que las personas no eran libres en el sentido tradicional. Sus deseos, miedos y emociones no eran el fruto de elecciones conscientes, sino el resultado de todo lo que había sucedido antes. Sin embargo, paradójicamente, esta idea no llevaba al pesimismo, sino a la liberación. Durante siglos, la humanidad creyó en la idea del libre albedrío, en la creencia de que somos dueños de nuestras decisiones y que podemos moldear nuestro destino con cada elección que hacemos. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, fue considerada herética. Incluso hoy sigue siendo una idea perturbadora. Él afirmaba que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada sucede por casualidad. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Mira a tu alrededor. En el mundo natural vemos patrones claros. El sol sale y se pone todos los días con una precisión matemática. Las estaciones cambian. Los ríos fluyen. Los planetas giran alrededor del sol. Todo obedece a leyes naturales inmutables. ¿Por qué sería diferente con los seres humanos? Si todo en la naturaleza sigue un orden, entonces nuestras mentes y emociones también deben seguirlo. Y esto implica algo profundamente perturbador. Aquello que llamamos libre albedrío es en realidad una ilusión. Tu vida es el resultado de una serie de causas y efectos que comenzaron mucho antes de que nacieras. Desde el momento en que llegaste al mundo, hubo una serie de factores que determinaron quién serías. No elegiste la familia en la que naciste, no elegiste tu genética, tu personalidad o tus tendencias emocionales. No elegiste los acontecimientos que te moldearon durante la infancia. Todas las experiencias que tuviste, todas las influencias externas, todas las pequeñas interacciones contribuyeron a formar la persona que eres hoy. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones fueron programados por todo lo que viviste. Si creciste en un entorno donde el fracaso era severamente castigado, es probable que hoy tengas miedo de cometer errores. Si fuiste rechazado en la infancia, es posible que desarrollaras inseguridades que aún llevas contigo. Es como si fuéramos barcos en el océano, creyendo que decidimos a dónde ir, cuando en realidad las corrientes y los vientos nos llevan a donde el universo dicta. Esta idea puede ser perturbadora. Si todo está determinado, si no hay libre albedrío, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué luchar? ¿Para qué intentar cambiar? Aquí entra el aspecto revolucionario de la filosofía de Spinoza. Él afirmaba que la clave para la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Si comprendemos que todo sucede por necesidad, dejamos de culparnos por lo que no podemos cambiar. Si aceptamos que el universo sigue un orden, dejamos de resistirnos a lo inevitable. Cuando entendemos las causas que nos llevan a actuar de cierta manera, podemos trascender esas limitaciones y vivir con mayor claridad. El verdadero poder, según Spinoza, no está en cambiar lo que no podemos controlar, sino en cambiar la forma en que interpretamos la realidad. Comprender que todo está determinado no significa resignarse, sino ver con más claridad cómo funciona la vida. Aceptar esto no significa que debamos dejar de tomar decisiones o de luchar por lo que queremos. Significa que podemos hacerlo sin angustia, sin apego y sin miedo. Si todo está determinado, entonces el miedo y el sufrimiento son en realidad ilusiones. Aquí está el punto más importante.
Todo en el universo sigue un orden. Si cada pensamiento, emoción y decisión forma parte de una cadena de causas y efectos, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones automáticas. Nuestro cerebro no experimenta la realidad directamente. No vemos el mundo como realmente es, sino que lo interpretamos a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología que estás sintiendo en este exacto momento. Es el resultado de una serie de procesos que ocurrieron en tu mente, muchos de ellos sin que siquiera te dieras cuenta. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué algo te hace sentir miedo? ¿Por qué algunas personas pueden hablar en público sin ningún problema, mientras que otras sienten pánico solo de pensarlo? ¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente, mientras que para otra persona parecen irrelevantes? Todo esto está programado en ti. No naciste con estos miedos o estas emociones. Son el resultado de experiencias anteriores, de creencias arraigadas y de la forma en que tu cerebro aprendió a procesar la información. Pero si estas reacciones fueron aprendidas, pueden ser comprendidas y, en muchos casos, desactivadas. Imagina que estás viendo una película de terror. La música de fondo aumenta la tensión. El escenario se oscurece. El personaje camina por un pasillo vacío. Tu cuerpo reacciona. Tu corazón se acelera. Sientes ansiedad, pero espera un minuto. No estás en peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás mirando una pantalla. Sin embargo, tu cerebro interpreta la situación como si algo malo estuviera a punto de suceder. Tu reacción es automática, biológica y programada por la evolución. Pero cuando te das cuenta de que es solo una película, el miedo disminuye. Lo mismo sucede con muchos de los miedos que gobiernan tu vida. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Cuando comprendes que estos miedos no son realidades, sino interpretaciones subjetivas, comienzas a verlos de manera diferente. Lo que parecía ser el fin del mundo termina siendo solo un paso más, algo que, en su momento, parecía insuperable. Hoy es solo un recuerdo lejano. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperamos y lo que realmente sucede. Imagina que trabajaste arduamente durante meses para conseguir un ascenso en el trabajo. Te convenciste de que tu esfuerzo sería recompensado, pero un día la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es ira, frustración, tristeza. Sientes que la vida es injusta, que no eres valorado, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero, ¿y si cambiaras tu perspectiva? ¿Y si, en lugar de ver esto como una tragedia, lo vieras como una oportunidad? Tal vez ese ascenso te habría llevado a una posición en la que no serías feliz. Tal vez era una señal para buscar un trabajo mejor. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo realmente son. Spinoza explicó esto con una de sus frases más famosas: no debemos llorar por el pasado. El sufrimiento disminuye cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes. Aprendemos a trabajar con ella, en lugar de ir en su contra. Ahora que conocemos la teoría, probablemente nos estemos preguntando cómo aplicar esto en nuestra vida diaria. Al fin y al cabo, comprender una idea no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando ponemos esa idea en práctica. Aquí tienes 3 pasos concretos para empezar a liberarnos del miedo y el sufrimiento. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira y la tristeza no son tus enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, solo está enviando información. Imagina que alguien te ignora en una conversación. Tu primera reacción puede ser: no importo. Me están menospreciando, esto siempre me pasa. Pero
¿Realmente sabes lo que está sucediendo o solo estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades? Tal vez esa persona está distraída, tal vez tuvo un mal día, tal vez no tiene nada que ver contigo. Cuando observamos nuestras emociones sin reaccionar de inmediato, podemos comprenderlas mejor. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Siempre que una emoción negativa te domine, pregúntate, ¿es esta una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es donde comienza la libertad. Usa la razón para evaluar si algo es realmente un problema o solo tu interpretación del problema. Supón que alguien te hace una crítica. Tu primera reacción puede ser, no soy lo suficientemente bueno, quieren humillarme. Pero si aplicas la razón puedes pensar, ¿y si solo están dando su opinión? ¿Y si esa crítica puede ayudarme a mejorar? ¿Vale la pena sentirme mal por esto? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, nuestro sufrimiento disminuye. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus propias reglas. Las cosas no siempre salen como quisiéramos. La resistencia a lo inevitable solo aumenta nuestro sufrimiento. Aprende a fluir con la realidad en lugar de luchar contra ella. Imagina que planeaste un viaje durante meses y de repente tu vuelo se cancela. Tu primera reacción puede ser, esto es un desastre, mi día está arruinado, nada sale bien. Pero si aplicas la filosofía de Spinoza, puedes preguntarte, ¿puedo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué nuevas oportunidades pueden surgir? ¿Vale la pena enojarse por algo que ya sucedió? Cuando aceptamos lo inevitable, nos damos cuenta de algo poderoso. No podemos controlar el mundo, pero podemos controlar cómo reaccionamos a él. Baruch Spinoza murió sin riqueza, sin reconocimiento y sin seguidores. Vivió la mayor parte de su vida aislado, escribiendo, reflexionando y compartiendo su conocimiento con las pocas personas que lo comprendían. Nunca buscó la fama, nunca buscó el poder, nunca intentó imponer sus ideas y, sin embargo, siglos más tarde, su filosofía continúa transformando vidas. Lo que Spinoza descubrió no fue solo una teoría intelectual. Esta no es una teoría académica, sino una verdadera herramienta para liberarnos del sufrimiento. Es una forma de ver la realidad que transforma por completo nuestra experiencia de vida. Si comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de algo impactante. El sufrimiento no es inevitable, es una construcción mental. Ante esto tenemos dos opciones: seguir atrapados en la ilusión o despertar a la verdad. La mayoría de las personas pasa la vida entera en una ilusión, creyendo que necesitan más dinero para ser felices, encontrar a la pareja perfecta para sentirse completas o que la vida debe ser justa. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos una opción diferente. Podemos usar este conocimiento a nuestro favor, en lugar de seguir sufriendo por aquello que no podemos controlar. Spinoza, en su vida, no lamentó lo que había perdido, ni se entregó a la amargura. Él eligió comprender la realidad y adaptarse a ella. Esta es la misma elección que tienes ahora. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra mente. Cuando Spinoza afirmó que todo está determinado, no lo hizo para desanimarnos, sino para liberarnos. Si aceptamos que no tenemos control sobre el mundo, pero sí sobre cómo lo interpretamos, podemos transformar nuestra experiencia de vida. Piensa en alguien que se queja constantemente del pasado, culpando a la familia, el entorno o la sociedad por sus problemas. Esa persona se ha convertido en esclava de su propia interpretación. Ahora piensa en alguien que ha pasado por experiencias difíciles, pero decidió aprender de ellas, que aceptó lo que sucedió y usó ese conocimiento para crecer sin culpar al mundo. Esa es la diferencia entre vivir atrapado en la ilusión del sufrimiento y despertar a la verdad.
Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo que has superado en tu vida? O si aún no lo has superado, ¿cuál es el miedo que más te cuesta soltar? Comparte tu respuesta en los comentarios. Dicen que en el ajedrez de la vida, el movimiento más poderoso no siempre es el más ruidoso, sino aquel que nadie ve venir. Hoy vamos a sumergirnos en una estrategia que puede parecer contraintuitiva, incluso absurda. Nunca te defiendas. Y antes de que tu lógica grite que defenderse es lo natural, déjame mostrarte por qué Maquiavelo entendió que al renunciar a la defensa se abre una puerta secreta para inclinar el poder a tu favor de manera inmediata. Imagina una discusión en la que alguien te acusa con dureza. Lo primero que dicta el instinto es justificarte, levantar un muro de palabras para proteger tu imagen, pero justo en ese momento has caído en la trampa, porque defenderte es aceptar las reglas del otro. Has admitido, sin quererlo, que existe un terreno en disputa y que tú juegas en él. Maquiavelo comprendió que la verdadera fuerza no está en responder al ataque, sino en desarmarlo con el vacío, dejando al agresor golpeando aire hasta que su propia insistencia lo debilite. Esto no significa rendición ni pasividad, significa elegir un terreno distinto donde el poder cambia de manos. El que se defiende siempre va un paso detrás. El que se resiste queda atrapado en la narrativa ajena. Pero aquel que no se defiende, que guarda silencio o incluso sonríe, rompe la estructura del conflicto, porque de pronto el otro ya no lucha contra ti, lucha contra su propia sombra, contra su necesidad de que respondas. Y en ese vacío es donde tú tomas el control. Hay algo profundamente psicológico en esto. El ser humano odia el vacío. Cuando no recibe la reacción que espera, empieza a sentirse inseguro, incómodo, incluso ridículo. Y entonces ocurre lo inesperado. Quien parecía tener la ventaja comienza a perderla porque se consume tratando de llenar un silencio que no le pertenece. Tú, en cambio, permaneces firme, dueño de ti, dueño de la situación. Lo fascinante es que esta técnica no solo funciona en los conflictos directos, sino también en los entornos donde la reputación, la influencia y la percepción juegan un papel fundamental. El político que no responde a las calumnias con desesperación, el líder que ignora las provocaciones públicas o incluso el amigo que no se rebaja a justificar cada acción. Todos ellos aplican consciente o inconscientemente este truco maquiavélico. Cuando eliges no defenderte, no estás mostrando debilidad, sino algo mucho más desconcertante: poder. Es un tipo de poder invisible, difícil de medir, pero que se siente en el aire. Quien te ataca espera resistencia, espera un contraataque. Necesita que entres en su juego para confirmar su importancia. Al no darle ese placer, lo que realmente ocurre es que desnudas su fragilidad. Expones que sus palabras solo tienen valor si tú decides otorgárselo. Y esa es una lección brutal. El poder no está en lo que dicen de ti, sino en lo que tú decides reconocer. Piensa en la historia de un noble en la corte renacentista. Los rivales lo acusaban de traición, murmuraban su nombre en pasillos y lo señalaban con dedos temblorosos. Cualquiera habría salido corriendo a justificar su honor, a suplicar ante el príncipe o a defenderse en público. Pero este hombre no movió un solo dedo. Caminaba por los salones con una calma casi insultante, como si las voces no existieran. ¿Qué pasó? Los acusadores comenzaron a parecer desesperados. Sus argumentos repetidos se volvían huecos y la corte entera empezó a sospechar. Si no responde, quizás sea porque está más seguro que todos nosotros. Y lo estaba porque comprendía que la defensa es la confirmación más peligrosa. Esto mismo lo vemos hoy en pleno siglo XXI, aunque ya no vistamos capas ni coronas. Observa a las personas en redes sociales cuando alguien recibe críticas masivas. Algunos caen en la trampa,
escriben respuestas interminables, explicaciones que solo alimentan más ataques, justificándose hasta perder toda credibilidad. Otros, en cambio, guardan silencio o se limitan a una frase enigmática. El resultado, la tormenta pierde fuerza. Los críticos se cansan y la atención se desplaza hacia otra presa. El que no se defendió en realidad ganó. Aquí entra la psicología oscura en todo su esplendor. La mente humana necesita certezas, busca una reacción para confirmar que lo que piensa es real. Cuando no la encuentra, se confunde, duda. Y esa duda es devastadora para quien quería atacarte. Lo fascinante es que en ese instante, sin levantar un dedo, has cambiado las reglas del juego. Pasaste de ser víctima a ser el dueño del escenario. Lo que Maquiavelo sugería no era cobardía, sino estrategia. Defenderse es exponerse a la erosión constante del enemigo. No defenderse es obligarlo a desgastarse solo. Es como en el arte de la guerra. A veces la mejor arma es no entrar en combate porque el enemigo se consume esperando la batalla. Y cuando llega el momento de actuar, ya no tiene fuerzas para sostener su propia espada. Pero cuidado, esta técnica no es un disfraz que se pone sin comprender su peso. No defenderse exige seguridad interior, dominio de las emociones, capacidad de resistir la tentación de responder, y ahí está el verdadero reto. Es capaz de soportar el fuego sin sentir la necesidad de apagarlo. Porque solo quien domina ese silencio puede transformar la percepción de los demás y al mismo tiempo reforzar la suya propia. El silencio bien manejado no es vacío, es una declaración. Es un eco que se multiplica en la mente de los demás, y en ese eco, poco a poco, el poder cambia de dueño. Ese poder silencioso tiene un efecto secundario aún más interesante: la construcción de un aura. Cuando alguien ataca y tú no te defiendes, lo que en realidad estás sembrando es misterio, y el misterio es un veneno dulce que carcome la seguridad de los demás. La gente empieza a preguntarse, ¿por qué no responde? ¿Qué sabe que nosotros no sabemos? ¿Acaso su posición es tan sólida que no necesita gastar energía en explicaciones? Cada duda que siembras se convierte en un ladrillo invisible que eleva tu figura sobre la de los demás. Los líderes más influyentes de la historia entendieron esto. Julio César, por ejemplo, no contestaba a cada acusación. No tenía que hacerlo. Su poder se mostraba en la acción, no en la defensa. Los que gastaban saliva señalándolo acababan viéndose insignificantes, porque mientras ellos hablaban, él conquistaba territorios. En la práctica moderna ocurre lo mismo. El empresario que no se molesta en refutar rumores sobre su compañía, el artista que no responde a la crítica mordaz o incluso el vecino que sonríe mientras lo juzgan. Todos proyectan un mensaje poderoso. Mi valor no depende de tus palabras. En la psicología oscura, esto se traduce en algo muy concreto: control de la narrativa. El que se defiende juega con las cartas que el otro le entrega. El que no se defiende, en cambio, impone un silencio que obliga a los demás a inventar sus propias explicaciones, y ahí radica el secreto. La gente llena ese vacío con teorías, con suposiciones, con interpretaciones que casi siempre terminan favoreciendo al que calla, porque lo enigmático, lo no dicho, suele percibirse como fortaleza. Imagina una sala de trabajo donde un compañero te acusa de no haber hecho bien tu parte del proyecto. Si respondes apresuradamente, probablemente demostrarás inseguridad. Y aunque tengas razón, la imagen que dejas es de alguien a la defensiva. Pero si miras tranquilo, respiras y no caes en la necesidad de justificarte, los demás empiezan a observar al acusador con ojos críticos. ¿Por qué insiste tanto? ¿Será que exagera? ¿Será que él es el problemático? Sin hablar, ya inclinaste la balanza a tu favor. El truco maquiavélico funciona porque se aprovecha de un punto débil universal:
Todos necesitamos validar nuestras palabras. Cuando el otro no lo hace, cuando no recibe esa validación, se rompe el círculo. Y lo curioso es que cuanto más te atacan sin respuesta, más fuerte te vuelves ante los ojos del público. Tu silencio se convierte en un muro inexpugnable que nadie sabe cómo atravesar. Lo interesante es que este principio no se limita al enfrentamiento con otros, también se aplica a la manera en que dialogamos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nuestras inseguridades internas nos acusan, nos dicen, no eres suficiente o vas a fallar? La reacción automática es defendernos mentalmente, discutir con esas voces, intentar callarlas a base de explicaciones, pero ahí estamos cayendo en la misma trampa. Les damos poder porque entramos en su juego. En cambio, si aprendes a observar esas voces sin responderles, a dejarlas hablar hasta que se apaguen, ocurre lo mismo que con los ataques externos. Pierden fuerza. Es aquí donde el silencio se convierte en disciplina, en un campo de entrenamiento mental. Si puedes resistir la tentación de defenderte frente a los demás y también frente a ti mismo, entonces dominas un nivel de control personal que pocos alcanzan. Y ese dominio, esa calma bajo presión, es lo que convierte a una persona común en alguien que impone respeto, sin necesidad de levantar la voz. Al final, el secreto de Maquiavelo no era simplemente un consejo político, era un mapa del poder humano. Nunca te defiendas porque cada vez que lo haces, reconoces que el otro tiene la autoridad de cuestionarte. En cambio, cuando eliges el silencio, la calma y la seguridad, transformas la percepción de todos los que te rodean. Pasas de ser un jugador en la mesa a convertirte en el tablero entero, el espacio en el que los demás se mueven y se desgastan. La verdadera fuerza no está en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de resistir la presión sin ceder al impulso de justificarte. Quien domina esto se convierte en un enigma, y los enigmas son los que controlan la atención, la duda y finalmente el poder.